Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy conversaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones hablamos de que es muy importante permanecer en el amor, no solo en la práctica, sino también no perder este amor durante el día, no perder este contacto con el mundo espiritual. Y ciertamente, mucho depende de cómo pasamos el día e incluso en qué pensamos durante el día. Es una historia muy frecuente cuando las personas se encuentran y hablan entre sí y dejándose llevar por la conversación, de repente se encuentran en una situación en la que ya dan valoraciones negativas a las personas de su entorno o a sus conocidos. Son ejemplos bastante comunes cuando dos amigas o amigos discuten sobre un tercero, sobre su comportamiento, o cuando unas ancianas se sientan en un banco y discuten sobre los vecinos. Hay muchas situaciones, pero lo curioso es que nuestros interlocutores parecen personas tan razonables, tan agradables, con las que se puede hablar tan francamente, con las que se puede soltar tu alma. Y he aquí una paradoja. Algunas personas, tal comunicación y tal afinidad aportan algo de fuerza adicional y dan energía, mientras que otras personas, después de juzgar a una persona, entienden que, por un lado, no fueron ellas las que cometieron ese pecado. Incluso si esta ira es absolutamente justa, pero se vuelven a sentir mal directamente las personas que tomaron parte en tal conversación. Y por supuesto, surge una pregunta. ¿Tales reuniones, tal unanimidad y tal juicio aportan fuerza a una persona o en realidad la agotan? Bueno, ciertamente aporta fuerza, y bastante, pero solo al demonio en sus cabezas. Mientras que para uno, como personalidad, esto es devastador. ¿Por qué? Porque en este momento una persona se dedica a juzgar a alguien. Y como se dice, no juzgues para no ser juzgado. Dicta sentencia. Por supuesto, claro, por supuesto. Aquí se activa el mecanismo de, digamos, control sobre un humano como personalidad por su conciencia, es decir, por el demonio. Esto no conduce a nada bueno. Muy a menudo, la gente comienza con algunos temas neutros, como la naturaleza, el clima. Así es como sucede. Empiezan desde lejos y terminan como siempre. ¿Qué es lo principal? Lo principal es soltar el alma. ¿Pero qué significa soltar el alma? Una pregunta sencilla, amigos. Significa quitar la conciencia moral. ¿Así resulta? Pues sí. ¿A dónde soltarla? Por ahí, es decir, lejos de ti, para que la conciencia moral no te atormente cuando juzgas a otra persona. En general, este tema es ciertamente interesante. Al fin y al cabo, lo que hacemos a veces durante el día ni siquiera es que, junto con alguien, condenemos a otra persona, sino que a menudo simplemente evaluamos a una persona en nuestra cabeza. Juzgamos sus acciones, algo más, y todo eso. Esos juicios rozan el resentimiento, ira y muchos otros. Resentimiento, sí. Fenómenos similares que son propios para nosotros como personas. Sin embargo, imagínate, juzgamos a alguien y gastamos el tiempo en ello, el tiempo de nuestra propia vida. La gente simplemente no valora la vida y no se preocupa por esos minutos que realmente no tienen precio. ¿Sabes por qué? Porque la gente vive como los animales. No aprecian la vida y no comprenden su valor. Gastan su tiempo en vano. Para ellos no importa, ver la televisión o leer algún libro, con tal de tener algo en la cabeza. Digamos, algunas imágenes y algunas acciones, y da igual lo que hagan, se limitan a malgastar su vida, es decir, viven sin rumbo. De ahí surgen todos estos problemas. Ese mismo resentimiento, ese mismo odio, juicios y todo lo demás, y un intento de demostrar algo a alguien en la cabeza. Es decir, una persona financia a los actores que juzgan a alguien en su cabeza y discuten, y uno como personalidad no participa en ese espectáculo, por así decirlo. Todo eso ocurre exactamente a instigación de la conciencia, a instigación del demonio, y estos últimos están viviendo activamente en ese momento. Y un humano como personalidad observa esta acción teatral en su propia cabeza desde un lado, es decir, la ve como otra serie de televisión. ¿Acaso esto está dirigido a algo bueno o positivo? No. Una persona dedica este tiempo, digamos, su tiempo, su energía y su vida en general a algo positivo, a algo que le beneficie. No.
Todo proviene ¿de qué? Del egoísmo, en el sentido literal de la palabra. Es puro egoísmo cuando una persona trata de menospreciar o juzgar a alguien para exaltarse a sus propios ojos. Ni siquiera los de alguien más, sino los suyos propios. Solo para expresar su opinión, por así decirlo. Por supuesto, esto es ridículo, la verdad. La gente vive en este estado permanente de ira Sí. y resentimiento durante años. Y la gente con la que están resentidos puede que ya se haya ido, pero intentan pedir perdón al menos en sus pensamientos. Incluso así sucede. ¿Qué tan eficaz es esto? Bueno, si una persona ofendió a alguien, eso es una cosa. Eso lo desgasta, Lo roe. como una piedra. O fue ofendido por alguien y está resentido con esa otra persona. El principio es el mismo, ¿sabes? Hay una antigua sabiduría. Para comprender lo pesado que es este pecado, mientras que es realmente pesado, y es realmente un pecado cuando juzgamos a alguien, cuando odiamos a alguien. Hay un método sencillo. Tomas un saco o una mochila, y cuando aparece un pensamiento, empiezas a juzgar a alguien, empiezas a preocuparte por el hecho de que ofendiste a alguien, o a recordar que te ofendieron. Entonces tomas una piedra y la metes en esta mochila, y debes llevarla todo el tiempo, y hazlo al menos durante un mes. Aunque echemos piedrecitas, no creo que en un mes dejemos de llenar la mochila. Lo más probable es que se llene en exceso. Tendremos que ponernos otra delante como un canguro. Es una carga pesada. Seguramente, Igor Mikhailovich sabe, muchas personas dicen que cuando sienten resentimiento, su conciencia ansía la retribución inmediata contra la persona que les ha hecho daño. Por supuesto. Ansían tanto la venganza como el juicio aquí y ahora. Al fin y al cabo, muchas personas también malgastan su vida en esto. Sin embargo, resulta que en el momento en que se produce tal venganza, sienten un aumento de energía y demás, pero después sienten un vacío tan profundo en su interior que son incapaces incluso de levantarse del sofá. Tanto les devora este estado por dentro. Bueno, de nuevo, tanto ese mismo odio con deseo de vengarse, como ese mismo resentimiento hacia alguien, todas estas son las cosas que nos quitan la vida. Y lo correcto aquí es no tratar de vengar a nadie por nada. Algunos dirán, bueno, ¿cómo puedo perdonar el mal? Amigos, nadie está diciendo que si una persona hizo mal, realmente mal, debes perdonarla en el sentido convencional, debes amarla, etc. Y amar su conciencia. Su conciencia, sí, Sí, su demonio. tienes toda la razón. Es decir, de eso ni hablar. Es su demonio. Mientras tanto, un humano como personalidad es bueno. Es parte de ti. Está incluso más cerca de ti que tu pariente más cercano. Somos un todo único, todos juntos, toda la humanidad. Y hasta que no comprendemos eso, tenemos divisiones. De ahí surge el odio, los juicios, los resentimientos y todo lo demás. Cuando vives en este mal estado, no hay otra forma de llamarlo, de resentimiento o sed de venganza, o este odio que te corroe por dentro. No vives en el sentido literal de la palabra. Existes para cumplir esta venganza, pero ¿qué sentido tiene? Acabas de decir, después sienten el vacío, por supuesto. Hay vacío porque lo toman como un sentido, ya sabes, como un propósito de su vida, vengarse de alguien. Bueno, se ha vengado. Sí, una persona puede haber hecho algo malo, no digo que no deba ser castigada. En la vida puede pasar cualquier cosa. Una persona puede cometer un delito por el que debe ser castigada. Bueno, hay métodos legales, hay otros métodos, pero incluso si tomamos, ya sabes, los primitivos, como en algunas naciones hay venganza, ya sabes, De sangre. enemistad de sangre y cosas por el estilo, es decir, son primitivos. Mecanismos primitivos, ¿sí? Sí, digamos con cuidado. Pero queda eso, lleva la vida de una persona al sendero de la guerra y el odio. Y la persona se destruye a sí misma con sus propias manos. No castiga tanto a su enemigo como a sí mismo. Y entonces, cuando ha llevado a cabo su venganza, se ha vengado, ya sea económicamente, ya sea
calumniando o algo peor. Se siente devastado en realidad. ¿Por qué? Porque todo fue una pérdida de energía y de tiempo. No tiene sentido. Sí, es cierto. Una persona se fija en la materia. Literalmente se ata con un nudo a algún problema y ya no puede desatarse y dejar ir este problema. Se funde con él y ese se convierte en su único objetivo. De hecho, esto es aterrador. ¿Por qué? Porque de esta manera la persona se roba a sí misma el futuro, sustituye para sí misma la meta, en lugar de la vida, en lugar del amor y la alegría, elige la muerte y el odio. Este es un gran problema, amigos. Entiendo, cuando es la forma de vida, por así decirlo. Cuando los bisabuelos y sus bisabuelos vivían así y una persona vive en tal educación que ni siquiera puede actuar de una manera diferente. Bueno, Muchos. es difícil decir Sí, aquí exacto. cómo una persona debe actuar correctamente. Lo diré así. Si es necesario castigar a alguien económica o legalmente, hazlo. Pero no guardes ira y odio dentro de ti. Esa es la cuestión. Una persona debe, en primer lugar, cuidar de sí misma, de su componente espiritual. Eso es lo primero y lo más importante. Pero, ¿cómo puedes vivir libre y en paz y respirar libremente si llevas una mochila llena de piedras a la espalda? Una pregunta sencilla, ¿verdad? Es decir, al perdonar nos liberamos, nos quitamos esa mochila. No perdonamos a nadie, incluso si alguien nos ofende. Nuestro perdón consiste, en primer lugar, en perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa perdonar? Significa no privarse de la vida. Esto es verdad, amigos. No se priven de la vida. No lleven esta carga de resentimiento, la carga del odio, de la ira, del juicio. Es un error. No les conducirá a nada bueno. Y miren, desde tiempos inmemoriales, los santos hablaron de esto, los profetas hablaron de esto. Después de todo, la gente sabía lo destructivo que es para el propio ser humano. Pero la conciencia manipula esto. ¿Por qué? Porque todo esto hiere el egoísmo de una persona, su orgullo. Y esos rencores, fantasías, cuando una persona enciende todo un fuego en su cabeza a partir de estos troncos. No lo diré de otra manera, es realmente cierto. Son árboles enteros en su cabeza. Es verdad, el fuego de este estado abrasador, sí. Efectivamente, está ardiendo, siente una oleada de poder que está analizando a alguien con todo detalle. Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde estás en ese momento, hombre? ¿Y cómo puedes entrar en el paraíso con semejantes árboles ardiendo? Después de todo, vas a quemarlo. ¿Quién te va a dejar entrar? Una simple pregunta. Mientras que la respuesta... Bueno, quizás la respuesta también es muy simple. No debe ser una herramienta en manos de Satanás. Entonces, todo se abre y todo se percibe fácilmente. Entonces no hay resentimiento contra nadie. Solo hay una comprensión de por qué una persona actúa exactamente así. Si actuó consciente o inconscientemente, si fue a propósito o, perdón, si se hizo por accidente. Esa persona podría haber olvidado que te insultó y ofendió. Pero tú sufres y llevas esa carga. No puedes dejarlo ir. Esa es tu meta. ¿Cómo puede ser ese un objetivo de la vida humana? Odiar a alguien Está bajo o control. discutir con alguien. Sí. Bueno, eso es tan poco rentable. Es como si trabajaras durante un mes. Ganarás algo de dinero para vivir el mes siguiente. Y luego salieras y literalmente tiraras todo este dinero. Después sufres y agonizas. Pero, ¿por qué lo has tirado? Pues, no te gustó, ya ves. Lo más interesante es que nuestros participantes también dijeron que en cuanto se pierde el contacto interior con el mundo espiritual, precisamente en esos momentos surge un estado de ira, Por supuesto. incluso alguna irritabilidad interior. Este es un marcador que indica claramente si una persona tiene algo que ver con lo espiritual, si al menos lo intenta o no. Si en una persona hay odio, hay ira, hay deseo de juzgar a alguien, ¿de qué espiritualidad podemos hablar aquí? Una simple pregunta. Y en este estado, evalúas inadecuadamente, en principio, el comportamiento y las acciones de otras personas que están cerca de ti. Por supuesto. He recordado que hay estudios en los que después de ver una película que empeoraba su estado de ánimo,
La gente interpretaba acontecimientos absolutamente neutrales de su vida y expresiones neutras en los rostros de las personas como absolutamente negativos. Sí, Así que resulta, cuando perdemos este contacto con el mundo espiritual, entonces interpretamos los acontecimientos absolutamente neutros como malos, y nosotros mismos podemos ofendernos irrazonablemente con otras personas, ¿sabe? Igor Mikhailovich, también recordé que Lao Tse dijo: te controla aquel que te hace enojar. ¿quién te hace enojar? Absolutamente cierto, ¿no? Amigos, ¿quién no ha experimentado la ira hacia alguien, verdad? Pues todos somos pecadores. El punto es simple. Recuerde el estado cuando alguien te hace enojar, o mejor aún, cuando alguien te enfada. Mira lo que pasa dentro de ti. Es que no hay nada más que esa persona. Solo hay una persona que te molesta, que te enfada, que te ha insultado o que ha hecho algo más. No importa lo que hizo. Lo que importa es cómo reaccionaste, amigo mío. Para esa persona es su vida, es su ámbito de responsabilidad y elige su propio futuro. La cuestión es otra. ¿Qué eliges tú? ¿Enfadarte? ¿Odiar a alguien? ¿Mantenerlo en tu cabeza? ¿Mantener a otra persona en tu cabeza y alimentarla? ¿Alimentar su demonio y el tuyo propio? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Después de todo, un ser humano debería vivir en la alegría. Un ser humano debería vivir en la felicidad. Un ser humano debería vivir en el amor de Dios. Esa es la única manera en que realmente puede vivir. Y esto es realmente muy fácil y simple. No hay nada complicado. Si se te mete un pensamiento que comienza a socavarte, ya sabes, como un gusano, lo sientes y lo comprendes. Comprendes que ya has perdido el amor. Has perdido el contacto con el mundo espiritual. Digamos que ya te has degradado al nivel de juzgar a alguien. ¿Para qué? ¿Es esto realmente mejor? Ya no eres un pájaro, ya eres este mismo gusano. Por supuesto. Sí. Ni siquiera eres una mariposa, eres una oruga ordinaria, una frugívora, que está comiendo la carne de alguien. ¿Para qué? En primer lugar, amigo mío, empiezas a comer tu propia carne, empiezas a destruirla. Y aquí, ya sabes, como persona que pasó muchos años en la medicina, diría lo siguiente: cualquier odio y cualquier ira es, ante todo, tensión, mientras que tensión significa espasmos, y los espasmos causan muchos trastornos en el cuerpo, por lo que también es perjudicial para la salud. Y para no enfermar espiritual o físicamente, tienes que estar relajado, tienes que ser feliz. Y una persona puede ser feliz solo en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay amor a Dios en una persona, si una persona no se aferra a Dios, bueno, lo diré de esta manera: si el objetivo de una persona no es la salvación espiritual, entonces no tiene ningún objetivo. Porque Satanás le impone un objetivo, y luego otro, una idea y luego otra idea, y la persona simplemente se dispersa. Nada puede satisfacerlo en lo externo. No, una persona nunca será feliz. No importa qué meta se fije y qué consiga, seguirá entendiendo que todo eso no vale la pena. Es una ilusión. Mira lo bien que funciona el demonio en nuestro mundo. Crea una ilusión de bienestar. De que cuando asciendes al siguiente, si asciendes un peldaño en la jerarquía social, al menos un peldaño, vivirás feliz. Tendrás todo en abundancia y te sentirás bien. El punto clave es sentirse bien. Una persona ha ascendido, ha gastado sus fuerzas. Estaba bien y ahora está mejor. Parecería que puede vivir y alegrarse. La pregunta, ¿por qué no se alegra? Porque estando en la miseria o riqueza, estando, en la calle o en una hermosa casa, llevas tu demonio. No importa dónde estés, no importa las condiciones que tengas, no importa si tu cuerpo está hambriento o sufriendo de sobreabundancia. No importa. Lo que importa es cuál es tu objetivo, dónde estás y con quién estás. Eso es lo importante. Si estás con el mundo espiritual, cualquier problema deja de ser problema. El problema es cuando una persona vive, tú sabes, como alimento para un animal. Mientras alimenta a Satanás en sí mismo y lo abraza, esto no es vida.
Pero cuando una persona ha entrado en contacto con el mundo espiritual, aquí es donde comienza la vida. Allí despierta realmente aquello que no puede no alegrar a una persona. Y esto es precisamente lo que le hace verdaderamente feliz. No tiene nada que ver con la existencia material. Creo que el problema es que la gente no se da cuenta de que es mortal. Ahí está el principal problema. Es más, de repente mortal, amigos míos. Y eso es realmente cierto. Una persona termina su existencia material precisamente cuando no lo espera. Son raras ocasiones cuando una persona llega a la vejez y, como se dice, parte de forma planeada y consciente. Lo más frecuente es que todo ocurra precisamente cuando se tienen muchos planes, cuando necesitas vengarte de algo, hacer o construir algo. Cuando tu objetivo es vivir, todo cambia. No te importa este cuerpo. Se convierte en una carga. No significa que debas deshacerte de él, no. Empiezas a usar cada momento no para odiar a alguien, sino para ayudar a alguien. E incluso si hay alguien que una vez te ofendió, y en la vida ordinaria solo le odiarías, y malgastarías tu energía para vengarte. Entonces, cuando sigues el camino espiritual, y especialmente cuando sientes este amor de Dios, incluso si alguien intenta ofenderte, al contrario, intentas ayudarle como una personalidad, no como Satán, sin prestar atención a su Satanás. Solo imagina cuán débil es un humano como personalidad, si su demonio lo explota tan despiadadamente, lo hace odiar y resentirse con alguien. Y de hecho, le quita la vida, le quita su tiempo y energía, mientras que un humano en ese momento, debido a su egoísmo activado por Satanás, simplemente no se da cuenta de las cosas triviales. ¿Es eso lo correcto? Una simple pregunta. Por supuesto, no lo es. Igor Mikhailovich. También hay la siguiente pregunta. A la gente también le preocupa mucho la cuestión del boomerang. ¿Por qué ocurre en la vida que cuando se juzga a alguien, las acciones o el comportamiento de alguien, estas mismas circunstancias acaban ocurriendo en la vida del que ha juzgado? Por supuesto, en realidad lo has pagado tú. Eres tú quien paga por ello, por el odio, por esos mismos juicios. Pero lo pagas con tu vida. Si juzgas a alguien, aunque lo hagas en secreto, debes comprender que sin duda tú también serás juzgado. Al fin y al cabo, el diablo siempre traiciona a quien le sirve, porque para él, quien le sirve es mera comida, mera herramienta. El diablo en realidad no quiere tus rencores, en realidad no quiere nada de ti en absoluto, solo tu vida, tu fuerza, nada más. Y lo principal para el diablo es asegurarse de que tú, Dios no lo quiera, no vayas al cielo. Para él, un humano debe existir en un estado de subpersonalidad después de la muerte del cuerpo físico. Entonces el diablo obtiene dividendos, ingresos, ya sabes, como un depósito bancario. Aunque no sea un tipo de interés tan alto como el que puede obtener de una persona viva, sigue siendo rentable para él. Por lo tanto, él está simplemente luchando por sus activos. Esto es natural y predecible. La pregunta es, ¿por qué nos comportamos como activos satánicos? ¿Por qué malgastamos nuestras vidas? ¿Por qué desperdiciamos nuestro tiempo en nada? Eso es lo que da miedo. Invertimos la atención en comprar Por supuesto. realmente el mismo escenario que condenamos. Por supuesto. Si juzgas a alguien, si odias a alguien, también te odian y te juzgan. ¿Qué sentido tiene? Te lo estás comprando para ti. Me parece que todo se debe a la ignorancia. De hecho, a la ignorancia del amor de Dios. La ignorancia de la verdad, la falta de comprensión de la vida. Una persona rueda, ya sabes, como una piedra lanzada desde una montaña. Rueda porque rueda. Pero un ser humano no es una piedra. Un ser humano es un pájaro y debe volar. Y para que un ser humano se convierta realmente de piedra a pájaro, debe acumular el amor de Dios. Amigos,
Empecemos precisamente por eso, simplemente por amarnos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.